Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Estamos, evidentemente, con Alejandro Amenábar, Festival de Cine de Toronto. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Oye, enhorabuena por tu película. Nos has dejado cautivos a nosotros ahora con ella. Como te comentaba, cuando hablábamos un poco fuera de grabación, el comienzo ya de por sí te capta tremendamente, tanto por lo que piensas que no conocíamos, ¿no?, de cómo era toda esa época, como pues por todo el trabajo técnico que tú también haces y demás. Para mí es como el Salvar al soldado Ryan español. Digo, ostras, aquí esta película no me la pierdo. ¿Cómo fue esa documentación de ese trato de esclavos y de...? Bueno, la documentación es algo en lo que llevo trabajando años, pero concretamente ese arranque de la película, yo no soy muy amigo de los planos secuencia, porque me parecen que muchas veces son un alarde, independientemente de que hay planos secuencias que me maravillan, o incluso películas rodadas en plano secuencia, pero no soy partidario de hacer plano secuencia per se. Y mi director de fotografía, Alex Catalán, que lleva varios años intentando que haga un plano secuencia en una película, me insistió aquí y me pareció que era pertinente, porque es la manera de meter al público de cabeza en la realidad de una venta de esclavos en el siglo XVI, donde es un poco planteada al revés. Esta vez no somos nosotros yendo a capturar esclavos en África, sino que son cristianos que han sido capturados en alta mar y son vendidos y maltratados en una plaza en Argelia. Oye, uno de los aspectos que tú cuidas y siempre tratas es la música. En este caso, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Tenías alguna melodía? ¿Tuviste que hacer también investigación para envolvernos con la música? Pues yo creo que esta es una película que va sobre la libertad a muchos niveles. De alguna manera es mi película más personal, porque es una película que habla sobre la narrativa, sobre el arte de contar historias. Totalmente. Y me he dado mucha libertad cuando decidí que iba a hacer yo la música, entre otras razones también por presupuestarias, que no es la primera vez que me pasa. Decidí, por supuesto, mi concepto de la música siempre es operístico. No me gusta tampoco caer en modas, me gusta que mis películas puedan tener cierta vigencia o trascendencia dentro de unos años, pero no renuncio a ese concepto operístico, que eso me lleva a diseñar melodías para cada personaje. Y aquí estaba claro que hay un personaje central, que es Miguel de Cervantes, otro que es Hassan Bajá, y luego está la historia que Cervantes cuenta, que es la historia de Zoraida. Entonces, más o menos sobre esos tres temas elaboré la música, y tampoco indagué demasiado en el mundo exótico, Middle East. Eso preferí que fueran canciones de Oriente Medio, que son las que suenan en la película, y luego por otro lado la partitura clásica, que es la que yo elaboro. Como dices, la película para mí es un canto, es una oda al poder de la narración, el poder de la ficción, incluso para unirnos. ¿Cómo preparaste, cómo lo tenías pensado antes incluso de la historia de Cervantes, hacer una historia así, o cómo llegó todo ese hilo narrativo? No, es un proyecto que ha ido creciendo. Primero me lo planteé por mera curiosidad. Mi productor Fernando Bobaira me llamó la atención sobre esta parte muy concreta en la vida de Cervantes y me dijo: mira, esto parece El Conde de Montecristo, parece una novela de Alejandro Dumas, con todos esos intentos de fuga, las traiciones, etcétera. Y cuando empecé a investigar en el proyecto, muy pronto, en ese momento mi co-guionista Alejandro Hernández y yo nos dimos cuenta que había un material muy bueno para intentar entender a la persona, es decir, no hacer sin más una película de peripecias, sino centrarnos en el alma y en la intimidad de Miguel de Cervantes. Y eso para mí tenía mucho morbo, básicamente porque hablamos de uno de los mejores contadores de toda la historia. Entonces, tener la posibilidad de conocerlo y de transmitir esa personalidad a los espectadores
pues para mí tenía muchísimo interés. Y así fue, precisamente centrándome cada vez en lo más pequeño, fue yo creo como que la película ha ido creciendo más y se ha ido convirtiendo para mí en un proyecto muy personal. Oye, como comentabas, es importante y además en cine es fundamental todos los colaboradores y como tú has ido mencionando, Alex Catalán o Fernando Bobaira, y hay parte del Bajá que además de, bueno, que él va cometiendo sus torturas y demás, pero es realmente como un editor o como un ayudante de Cervantes el que le motiva. Es un mentor. Es una película de falso villano, digo yo. Sí. Porque evidentemente si piensas en las referencias y cuando haces una película con un escenario carcelario como este, pues la primera que te surge es Cadena Perpetua, o te surge La Lista de Schindler, por supuesto el Expreso de Medianoche, y en esas películas hay villanos muy identificados. Entonces inicialmente el Hassan Bajá, basándonos en las crónicas que existen, era un personaje muy cruel, y lo tuvo que ser, obviamente, pero luego intenté buscar ese lado humano y ahí sí que entró la parte que forma parte de la imaginación, y imaginé, digo, bueno, y si había una relación entre estos dos hombres, ¿por qué no desarrollar más esa afinidad intelectual y hacer que Hassan Bajá, que consta que era un hombre muy leído y muy culto, es el que hace un poco de Cicerone y de editor literario de Cervantes? Claro, estupendo. Y oye, ¿quién sería entonces tu Bajá, aunque no torture tanto? ¿Quién ha sido tu Bajá en esta película? ¿Ha sido el productor? ¿Ha sido el montador? ¿Ha sido un poco de todos? El Bajá siempre es la realidad del mercado. Vivimos en una sociedad, aparte de las complejidades que ahora mismo a las que nos enfrentamos, vivimos en una sociedad en la que el cine se ha ido relegando. Totalmente. Y somos pocos los que todavía defendemos esa experiencia comunal que supone reunirse en torno a una historia. Y eso implica hacerlo en libertad, implica dinero, presupuesto, tener que hacer un ajuste entre la película soñada y la película que puedes lograr. Ese es mi reto siempre. Y bueno, en este particularmente me siento orgulloso porque creo que hemos hecho una película vistosa, una película con un nivel de producción alto, pero la hemos hecho con el dinero justo. El equipo ha hecho un auténtico esfuerzo. Casi te diría, el gran villano de esta historia ha sido el tiempo. Cómo luchar contra el tiempo, porque teníamos muy poco tiempo para contar una historia muy grande. ¿Se puede decir el presupuesto que teníais? Han sido 15 millones. Originalmente era una película presupuestada en 23 millones de euros. Ya en su día tuve que hacer algún recorte. El recorte más severo de presupuesto que he hecho ha sido con mi película Ágora, que estaba presupuestada en 80 millones de euros y la tuvimos que hacer por 50, o sea, tuve que hacer un recorte de 30. Aquí pues no soy muy mal en matemáticas, pero para calcula de 23 a 15 pues son es casi la mitad. 8, sí. Es casi la mitad. Si fueran 11,5 te has tenido que recortar casi como el 80%. ¿Y cuántas semanas ha habido de rodaje? Han sido 9 semanas. 9 semanas de rodaje. Pero lo que contabas es con un reparto estupendo, porque hablabas del falso villano, pero ese villano que es Fernando Tejero, que ya no va a ser el portero de aquí, No hay quien viva, sino el inquisidor más malvado que hay, o bueno, Miguel Reyán, por ejemplo, que es fascinante. Yo estoy por buscar sus obras, digamos, las obras de su personaje. ¿Cómo fue toda esa selección? Miguel Reyán es un actor maravilloso con el que yo quería trabajar desde hace muchísimos tiempos, porque es de esos actores que tienen verdad y tienen carisma. Entonces, ¿qué más quieres? Tienes la presencia, el carisma y la verdad. Da igual que le pongas un texto del siglo de oro porque te va a sonar absolutamente cercano. Entonces, bueno, ni le hice prueba. Le llamé y le pedí por favor que hiciera el personaje real, por cierto, de Antonio Sosa. Y Fernando Tejero igual, creo que es un grandísimo actor y me apetecía explorar. Tú has dicho villano, pero es un villano víctima también. Me remitía al personaje del cura de la regenta. Yo quería a alguien que por supuesto, y debió ser la gran némesis de Miguel de Cervantes en esa prisión, el personaje de Blanco de Paz, pero también alguien que es víctima de sus propios prejuicios, porque aquello que él más denuncia es de lo que en algún momento sentimos que él es víctima. Totalmente. ¿Y el caso de los protagonistas, cómo fue? Pues en el caso de Julio Peña, creo que ha sido de las decisiones más, ¿cómo decirlo?, más arriesgadas
y aún a riesgo, porque no hemos estrenado la película, quiero pensar que de las más afortunadas que he tenido en mi carrera, porque era una apuesta que no terminaba de entenderse a mi alrededor, porque teníamos una historia que en principio lo tenía todo, teníamos un gran guión, teníamos un casting excelente, y sentí que me la jugaba con alguien tan joven que había demostrado cosas, porque ya había hecho una serie de televisión, 2 series de televisión y 3 películas para Netflix, pero que no había ofrecido el abanico de colores que necesitaba este personaje. Y fue una apuesta, casi te diría en algún momento, a ciegas. Yo quería que le fuera bien a Julio tanto como me gustaría que le fuera bien a Cervantes. Y creo que ha estado a la altura. No ha tenido miedo de enfrentarse a esos grandísimos como Reyán, como Tejero. Y ha dado todas las capas que yo buscaba del personaje. Alessandro Borghi es un pedazo de actor, una estrella en Italia. Los coproductores italianos nos pidieron contar con él en la película y tuve la inmensa suerte, eso no suele pasar, que envías el guión, así a la primera, fue nuestra primera opción, le envié el guión con una cartita y al día siguiente me llamó por teléfono entusiasmado, queriendo formar parte del proyecto y queriendo rodar en español, porque él no habla español y se ha tenido que aprender sus diálogos fonéticamente. Ah, fíjate. O sea que, pero por lo menos aportaba, digamos, un poco de verdad esos piccolo piacere, ¿no? Digamos, sí. De los que... Bueno, yo le ofrecí, porque los encuentros entre Hassan Bajá y Cervantes seguramente tuvieron lugar en italiano. Cervantes llevaba ya años viviendo en Italia. Hassan Bajá era originalmente Andretta, era un muchacho que había sido capturado por los corsarios, un poco la misma situación que vivió Miguel de Cervantes, y se convirtió al Islam, y al convertirse al Islam escaló socialmente y llegó a convertirse en el Bajá, en el gobernador de Argel. Entonces sus encuentros probablemente fueron en italiano. Yo le propuse interpretar en italiano, pero me dijo, no, dejemos algunos pequeños fragmentos en italiano entre los dos para mostrar esa complicidad, pero él le hacía ilusión interpretar su personaje en castellano. Qué bueno. Precisamente enlazando con esos piccolo piacere, sale en un momento en el que entiendo, como en algunas de tus películas, hay como una descreencia de Dios, o como, digamos, como no tenemos a Dios, tenemos que sustituirlo por los pequeños placeres. ¿Tú crees que en esa época podría haber como esa mentalidad, o cómo lo investigaste, cómo querías aportar ahí eso? Bueno, la relación de Cervantes con la Iglesia no está muy clara, desde luego no creo que fuera ningún meapilas. Y la frase famosa, con la Iglesia hemos topado, yo creo que está en el Quijote. Yo creo que muestra la ironía de Cervantes respecto a la curia, pero es verdad que ahí estoy volcando algo de mí en ese diálogo entre los dos. ¿Hasta qué punto, en el momento que tú puedes cambiar la fe, y estamos hablando de una sociedad en la que literalmente se intercambiaba, es decir, había cautivos que iban, era un viaje de ida y vuelta, cautivos que habían sido hechos cautivos por los cristianos, se convertían al cristianismo, eso lo cuenta el personaje de Dorador también en la película, luego se volvían a convertir al Islam y luego volvían a hacerse cristianos. O sea, la religión era casi una moneda de cambio. Tú, dependiendo de la situación en la que te encontraras, podías convertirte a la religión del enemigo. Eso yo creo que de alguna manera devalúa la fuerza de la fe, porque si eres capaz de renunciar a tu fe, es porque no será tan importante. Entonces me parecía que era algo que se podía plantear entre estos dos personajes. En cualquier caso, lo que queda claro es que Cervantes nunca renunció a su fe, no hizo ese famoso ejercicio que hacían muchos cristianos de convertirse, el reniego se llamaba, esa ceremonia en la que se convertían e inmediatamente eran liberados. Cervantes resistió durante 5 años. Las razones también, bueno, están un poco explicadas en las películas de por qué. Por supuesto. Oye, ¿tuviste que dejar fuera, tras todo este proceso de investigación y todo este trabajo, alguna escena, algo, digamos, esto que siempre cuando se trabaja en montaje piensas, esto está muy bien, pero a lo mejor no queda cuadrando la película? Hay una de los elementos que me llevé porque al condensar en una película, y de todas formas reivindico la importancia del formato cinematográfico, porque esta historia primero se planteó como una serie y realmente no cobró fuerza hasta que la reformateé como una película, dejé de echarle agua al buen vino y la dejé en su esencia, pero bueno, hubo un elemento que me llevé por longitud de guión, que es la presencia de Rodrigo. Cuando Miguel de Cervantes es capturado, va en compañía de su hermano Rodrigo Cervantes,
¿Por qué me lo llevé? Porque en el momento que son capturados son llevados a prisiones diferentes, con lo cual desde un punto de vista dramático no habría tenido demasiada relevancia la presencia del hermano. Decidí llevármelo. Y en temas de presupuesto, cuando hubo que hacer ese recorte, ya te digo, de los 23 millones a los 15, en las crónicas se sabe que Cervantes estaba ya encadenado a los remos en la embarcación, el barco, que era el barco del Bajá, que le iba a llevar a Constantinopla. A Cervantes lo desencadenan cuando ya está en el barco. Eso estaba en el guión original. Obviamente, cuando no tienes dinero para recrear el barco, lo que decidí fue replantear la escena en otro escenario. Claro, pero fíjate que entonces la realidad en ese caso era como casi de película, ¿no? Sí, en el último momento nos parece un poco ya heredado de Griffith, pero no. Sí, incluso esa persecución de los monjes en el mercado intentando conseguir el oro en el último momento, eso está documentado. El Bajá en el último momento les pidió que el rescate fuera en escudos reales de oro. Fíjate, tremendo. Y oye, respecto a también tu labor como productor, hablabas además de lo importante es que estas películas que se vean en el cine. Ya en la fecha se estrena en España el 12 de septiembre, creo que también hay distribución para Francia, y entiendo que venir aquí a estreno mundial, el Festival de Toronto, tiene que ayudar a la distribución, ¿no? Ese es el reto, efectivamente. A veces tengo la sensación de que esa polarización que se da en las sociedades a todos los niveles ahora mismo en el mundo, polarización religiosa, polarización política, también afecta a la polarización cinematográfica, y yo me muevo realmente entre dos mundos. Es decir, mi cine no pertenece al cine de arte y ensayo, cine críptico, naturalista al extremo, o surrealista al extremo. Yo busco de alguna manera una conexión con los espectadores, porque son los que me permiten financiar mis futuros proyectos. Es la asistencia del público a las salas, pero a la vez mi cine reniego un poco del cine industrial en su máxima expresión. Entonces me transito entre dos mundos, y tengo la sensación de que proyectos como El Cautivo son un poco proyectos que quedan en tierra de nadie. Entonces ese es el reto que ahora nos surge en Toronto. Afortunadamente Toronto nos ha acogido, y yo creo que la respuesta de la gente va a ser muy determinante para aumentar la venta internacional de la película. La venta que, insisto, lo que a mí me permite es poder a lo mejor un día contar la segunda parte de esta historia. A mí lo que me permite avanzar es el respaldo de la gente. Sería tu segunda parte, ¿no? Haciendo cine. Sí, hombre, dicen que segundas partes no fueron buenas, pero precisamente, fíjate, la segunda parte del Quijote está considerada mejor que la primera. Claro, y no lo había pensado él, fue casi por necesidad, fue por Avellaneda, digamos. Sí. Y bueno, y si hablamos de segunda partes, pensamos en el Imperio Contraataca, menos mal que existe, ¿no? También. Eso es. O sea que, y aparte de plantearte una segunda parte, habrá otros proyectos, no vas a caer en lo que es industrialización tipo... Porque, oye, yo es que tantas películas de Marvel yo ya creo que hay demasiado. ¿O cómo ves el futuro? Bueno, yo cuando era joven, ahora puedo decir eso, ahora que tengo 53, y estaba en la universidad, mi planteamiento era absolutamente mercenario, un poco como Han Solo. Sí. Yo decía, mientras pueda hacer algo dedicado al audiovisual, me da igual si es una soap opera o lo que sea. Y con los años he descubierto que hacer cine se convierte en mi razón de ser, es lo que me da fuerzas para levantarme cada mañana, tener una buena historia que compartir con el público, con lo cual quiero pensar que podría hacer eso, seguir haciendo eso durante un cierto tiempo, y cuando no tenga ese respaldo, pues me retiraré. Pero si tengo que comer, por supuesto, haré lo que cualquier plataforma pueda ofrecerme. Así ha estado Netflix en la película, aparecen los rótulos de crédito, se estrena en cines, pero ¿se verá en Netflix o todavía no hay algo por ahí cerrado? Bueno, Netflix ha participado en la cofinanciación de la película, y yo les estoy muy agradecido, porque sin una sola de esas patas de financiación no habríamos podido levantar este proyecto, pero el compromiso y el contrato marca muy claramente que esta será una película, entre comillas, película, es decir, tendrá su paso por salas, y solo y cuando haya tenido su máxima explotación en salas, insisto, porque creo que es una experiencia en la que
que yo defiendo, que es la de gente congregada en las mejores condiciones de visualización a ver una historia. Cuando haya pasado ese proceso, pasará a la plataforma. Hablas de eso y ahora mismo me acuerdo cuando vi en la fila 2 del Palacio de la Prensa Mar Adentro. Y la experiencia fue increíble. Luego, además de compartirlo con el director con el que tanto he trabajado, Javier Aguirre, y que me decía, dice, no, Amenábar es, vamos, él mismo decía, dice, no, Amenábar es un genio, son grandes genios que tenemos. Así que... Bueno, me apasiona mucho las historias y hoy lo pensaba, yo que estoy muy nervioso porque vamos a presentar esta película realmente internacionalmente y delante de un montón de gente. Cuando esté hoy presentando la película, una parte de mí tendrá celos de todos esos espectadores y espectadoras que están congregados, rodeados de gente, dispuestos a que le cuenten una buena historia, porque eso es lo que más me gusta a mí, estar en esa posición. Desde luego. Pues ahí estaremos y ahí hemos estado y lo hemos disfrutado. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Oye.